Muy buenos días a todos los alumnos y profesores participantes en la 7ª edición del Programa Cultural para Centros Educativos del Principado de Asturias Toma la Palabra, organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Queremos agradecer a la Fundación Princesa de Asturias la confianza puesta en nuestros alumnos y en nuestro colegio para celebrar hoy aquí el encuentro del premiado, Eduardo Matos Moctezuma, con los alumnos que han participado en las tareas propuestas por el proyecto Arqueólogos del Presente. Agradecemos la presencia de los distintos centros que se han acercado hasta nuestro colegio y hasta nuestra localidad. Colegio Corazón de María, el Instituto Juan José Calvo Miguel, el Instituto Santa Bárbara, el Colegio La Asunción, el Colegio María Inmaculada, el Colegio Patronato San José, el Instituto Alfonso II y nuestro colegio, el Colegio Sagrada Familia del Pilar. Felicitaros a todos por vuestros trabajos, esperamos que disfrutéis mucho de este encuentro con el galardonado y doy paso a la moderadora y profesora de nuestro colegio, Graciela Álvarez Fernández. Hilario, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros que os hayáis trasladado a Puebla de Llena a este encuentro. Es un placer también que podamos tener un ambiente de entrevista, ¿no?, y de conversación con el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales 2022. Me pidieron que tenía que introducirlo brevemente. Es cosa complicada porque con el extenso currículum que tiene Eduardo Matos es muy difícil. Desde la Fundación Princesa de Asturias, el fallo del jurado por el cual se decide otorgarle este galardón, viene dado obviamente por todas las aportaciones que él va a hacer al conocimiento de las culturas prehispánicas, ¿vale? Concretamente las culturas de Mesoamérica centradas en la cultura azteca o mexica. Sabéis todos, ya habéis trabajado en uno de sus grandes proyectos, ¿no?, el Museo de Templo Mayor, que surge de una excavación fortuita en un principio, que tiene que dar constancia que dentro de México es una de las excavaciones, proyectos de excavación de mayor envergadura que se va a llevar a cabo en México en el siglo XX y es liderado por Eduardo Matos. ¿Qué más decir de él? Explicar que ha intervenido en yacimientos como Tula, Teotihuacán o el propio Tenochtitlán con el Museo del Centro Mayor, que va a ser un poco el que recoja todas las investigaciones de esa campaña arqueológica. Es un gran divulgador científico, no solamente es una persona que investiga, sino que se esfuerza mucho en comunicar todos los hallazgos de esas civilizaciones. Es un arqueólogo, un científico que va a esclarecer muchísimo todo lo que tiene que ver con esa civilización azteca. Otro de los elementos por el cual se puede destacar dentro del mundo de la arqueología es porque él lucha porque la arqueología tiene que ser una ciencia multidisciplinar, en la cual tienen que intervenir tanto la geología como la biología, la física, la química, la antropología. Y sin más dilación, damos la bienvenida a Eduardo Pérez. Eduardo Matos, Gracias. Eduardo, vamos a contextualizar un poco este evento, ¿no?, que hace que usted se haya trasladado a Puebla de Llena, a este centro escolar, igual que otros centros escolares de Asturias. Y es una iniciativa de un programa que se titula Toma la Palabra, que tiene como objetivo acercar a los premiados a los centros escolares asturianos.
Lleva en funcionamiento desde 2015, solamente se interrumpió, por desgracia, en 2020 a consecuencia de la pandemia, y en esta ocasión, relacionado con su premio, pues se pone en marcha una actividad que se llama Arqueólogos del Presente, cuyos resultados son las exposiciones que vimos en la parte de arriba. Decirle que han participado 503 alumnos de 8 centros escolares, los cuales están aquí todos perfectamente representados. Y pues, ¿cuál era la idea de partida? Pues la idea de partida era una entrevista de Eduardo de 2017, en la que un periodista del periódico El País pues le pregunta: ¿alguna vez ha planteado usted qué ocurriría dentro de 5.000 años si la Tierra colapsara? ¿Qué elementos, un grupo de arqueólogos, qué elementos descubrirían? Un poco, bueno, pues cómo se recompondría la civilización actual en la que estamos viviendo en la actualidad. Y fruto de esa hipótesis, de ese planteamiento, pues es lo que estuvieron trabajando estos alumnos. No sé si les quieres comentar un poco a todos qué es lo que te ha parecido la exposición las exposiciones que tienen arriba, los objetos que eligieron, un poco si les quieres transmitir tus impresiones. Con mucho gusto. Bueno, primero decirles que tengo una enorme emoción de estar hoy aquí con ustedes, con tantas escuelas representadas, pero que me ha sorprendido muy favorablemente lo que acabo de ver allá arriba. O sea, en las distintas salas, ver toda la imaginación que, digamos, que ustedes plantearon, se desbordaron en realidad en poder hacer relación de una serie de aspectos con lo que estamos viviendo actualmente, pero remontándonos al año 7000 y pico, ¿verdad? En donde se supone que ya todo ha desaparecido y que quedan una serie de materiales que el arqueólogo encuentra, ¿no? Y en realidad eso es lo que nosotros hacemos. La arqueología se remonta hacia atrás en el tiempo para ir encontrando toda una serie de materiales los cuales debemos interpretar. Es decir, no solamente es encontrar una serie de objetos y cosas, sino qué nos dicen esos objetos, ¿no? Y entonces arriba yo he podido apreciar ese maravilloso pensamiento que quienes elaboraron cada uno de los temas realmente tuvieron un conocimiento por un lado y una imaginación por el otro para poder presentar lo que estoy viendo ahí, ¿no? Entonces estoy sorprendido realmente, pero es más, lo que más me gustaría es que entre ustedes surgiera por lo menos una arqueóloga o un arqueólogo, que alguno de ustedes se dedicara a la arqueología, que es una profesión muy bonita, muy apasionante, ¿verdad? Conocer todo ese pasado para traerlo al presente, ¿no? Pero lo que también me sorprende es cómo a partir de lo que tú comentabas ahorita, cómo a partir de una entrevista, ¿no?, de un periodista del país, de repente esas respuestas que se van dando al periodista pues sirven para poder crear todo esto, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que declaré en aquel momento por lo menos tuvo una función y tuvo un fin, que es el que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces yo los felicito realmente porque han puesto aquí conocimiento, emoción, tiempo para poder transmitir todo lo que ustedes querían transmitir de una de las culturas del México antiguo, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho. Yo soy el agradecido con ustedes por esto y con sus maestros, maestras, que pudieron
presentar esto. No me imaginaba yo, aunque leí en el programa, ¿no? Va usted a visitar la escuela y va a ver allí los alumnos, lo que han hecho, las alumnas, pero yo no me imaginaba que me iba a encontrar con todo esto y además dibujos muy bien hechos de dioses mexicas, en fin. Entonces, realmente estoy muy conmovido y muy agradecido, ¿eh? Entonces, pues, no sé si quieran hacer algunas preguntas o... Seguro que sí. Puntualizar que además de esos trabajos que hicieron, basándonos en las ansias de que la arqueología sea una ciencia multidisciplinar, pues se trabajaron desde las diferentes asignaturas como puede ser lengua y literatura, física y química, plástica, geografía y historia, todas con un mismo fin. Queréis, supongo que bueno, tendréis miles de preguntas que hacerle a Eduardo. Abrimos una ronda de preguntas. ¿Sí? A ver, hay varias manos levantadas. Tenemos que hacer un inicio. Buenos días, María. Sí. ¿Cómo decidiste comenzar a descubrir Tenochtitlán? Bueno, fíjate que en realidad fueron muchos arqueólogos antes que yo que se interesaron en esa cultura y estuvieron trabajando. Fíjense que hay una cosa, la antigua ciudad de los mexicas o aztecas está debajo de la actual Ciudad de México. Entonces, tenemos que aplicar ahí lo que llamamos una arqueología urbana, ¿no? Entonces, gracias a esos otros arqueólogos que años atrás se habían interesado, habían ido encontrando objetos, cosas, ¿verdad? Pues yo también, ya posteriormente, ya me interesó mucho y, claro, tuve que leer a muchos de estos arqueólogos, ¿verdad?, que ya nos habían dado una información, ¿no? Pero también al momento de la conquista de México, imagínense, en 1521, el año 1521, en que llegan los españoles, entonces, digamos, hubo muchos escritos, muchas crónicas que nos dejaron también algunos frailes evangelizadores, algunos, los mismos conquistadores como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, que dejaron escritos desde el siglo XVI. Entonces el arqueólogo, en este caso yo, pues tuve que conocer todos esos escritos y conocer lo que se había encontrado debajo de la actual Ciudad de México, ¿no? Y entonces fue así como con el dato arqueológico y con el dato que esos escritos, esas crónicas nos hablaban, nos decían de cómo había sido esta civilización, es en base a esos dos elementos, ¿verdad?, las crónicas y la arqueología, que podemos ir entonces ampliando y conociendo a esta cultura, ¿no? Entonces mi interés pues partió de esas lecturas. Fíjense qué importante es leer, ¿no? Para ir, en este caso, conociendo, y así fue como yo tuve interés en conocer a los mexicas. ¿Otra pregunta? Hola Eduardo, soy Pelayo del Colegio de la Asunción y tengo una pregunta para usted, que es que ¿por qué decidió ser arqueólogo? ¿En qué momento y si hubo alguien que lo hubiese inspirado para ser? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué soy arqueólogo? Te voy a explicar. Fíjate que yo estaba estudiando el bachillerato, yo tendría unos 17 años. El bachillerato en México es previo ya a entrar a la universidad, ¿no? Entonces yo no sabía lo que iba a estudiar y estaba yo pues dudoso. Mis padres
estaban también inquietos. Bueno, ya vas a tener que entrar a la universidad y no te has decidido qué vas a estudiar. Entonces, fíjense, gracias a la lectura, otra vez, por eso les recomiendo que lean mucho. Leí un libro que se llama, y que se puede conseguir en las librerías, en las bibliotecas, que se llama Dioses, tumbas y sabios, escrito por un autor serano. Entonces leí aquello y trataba, en cada capítulo, trataba alguna sociedad de la antigüedad, ¿no? Egipcios, sumerios, romanos, etc. Pero a mí lo que me apasionó fue el capítulo de Egipto, ¿no? Entonces, cuando leí todo aquello, ¿verdad? El encuentro de la tumba de Tutankamón, de esta momia, de este gobernante egipcio, en fin, ¿verdad? Eso me apasionó. Y dije, yo voy a estudiar arqueología. Entonces llegué con mis padres un día y les digo, ya decidí lo que voy a estudiar. Me dicen, ¿qué? Químico, médico, abogado. Digo, no, arqueólogo. Pues hubo un silencio espantoso. Y me dice mamá, oye, ¿estás seguro que quieres estudiar eso? Digo, sí. Bueno, pero ¿no sería bueno que llevaras también, junto con tu carrera de arqueólogo, algunos cursos en la escuela bancaria y comercial? O sea que me estaba dando a entender que me iba a morir de hambre como arqueólogo. Entonces, yo dije, caray, pues fui y se lo comenté a un amigo. Le digo, oye, fíjate que mi mamá me está dando a entender que como arqueólogo, si estudio eso, me voy a morir de hambre. Y mi amigo me dio una respuesta maravillosa. Me dijo, ¿sabes qué, Eduardo? A lo mejor sí te mueres de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Le dije, ya está, ahí está la respuesta. Fui y me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología en México y me hice arqueólogo. Y como ven, no me he muerto. ¿Alguna pregunta más? Mis padres, Eduardo, mis padres me quitaron rápidamente la idea de ser arqueóloga, me dijeron, me apuntaron a la excavación, estuve un día entero ahí arrodillada sacando cosas, gané un dolor de espalda tremendo y ahí se acabaron mis ganas de ser arqueóloga. Sí. Hola, buenos días. Me llamo Cecilia, vengo del Instituto Santa Bárbara, enhorabuena al premiado. Y mi pregunta es, ¿usted cree que las piedras tienen corazón? ¿Que la qué? Que las piedras tienen corazón. Claro que sí. Es más, fíjate que las piedras, voy a decir algo que va a aparecer como una locura. Las piedras hablan. ¿Por qué digo que hablan? Porque nosotros, al excavar y que encontramos mucho tipo de materiales, ¿verdad? Piedras, inclusive utensilios de madera, en fin, una gran variedad de materiales. Sin embargo, esos materiales y las piedras tienen un contenido que el hombre antiguo les dio. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que la piedra que estamos excavando representa un dios. Entonces, ese dios hay que investigar qué es, de qué era ese dios, qué representaba. Por ejemplo, si era el dios del agua, claro que en el caso de los aztecas, de los mexicas, pues qué era este Tlaloc, ¿no? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuál era, ahorita que me explicaron allá arriba, decían algo muy cierto, ¿sí? Los dioses mexicas tenían dos aspectos, ¿no? Uno benévolo, por ejemplo, el dios del agua, mandaba la lluvia, mandaba el agua, florecían las plantas gracias a eso, ¿verdad? Pero si el dios no estaba contento y demás, podría mandar inundaciones, ¿verdad? Rayos, granizo que matan las plantas. Entonces tiene dos aspectos, uno benéfico y uno negativo. Entonces, como ves, claro que tienen
un lenguaje claro, que tienen un corazón y que pueden explicar. Pero claro, el arqueólogo tiene que tener el conocimiento para entender el lenguaje que tienen esos objetos, ¿no? Entonces, y el corazón de ellos. Entonces, claro, pero todo eso se logra a través de estudio, de conocimiento, ¿verdad? De qué significado tienen todas estas figuras, estos elementos, ¿no? Así que espero que te animes a estudiar arqueología, y no como ella, que porque le dolió la espalda ya no estudió arqueología. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me dolió una barbaridad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? A ver. Me llamo Cristina, del Colegio Corazón de María de Gijón, y mi pregunta es, ¿cómo después de tantos años la arqueología sigue siendo su gran pasión y qué aporta a día de hoy para usted la arqueología? A ver, Sí, ¿la puedo repetir? ¿Y qué aporta? Sí. ¿Qué aporta en su día a día la arqueología y cómo es que a través de los años sigue siendo tan importante para usted la arqueología? ¿qué aporta? ¿Qué le aporta a usted? Entiendo, sí, ¿no? Sí. Bueno, imagínate que la arqueología para mí, pues es todo, es mi profesión, es como un ingeniero que su pasión quizá es hacer puentes o hacer carreteras, etc. Para mí es conocer el pasado, ¿no? Porque la arqueología es eso, ¿no? Ir hacia el pasado, pero para traerlo al presente, que eso es lo importante. Pero cuando vamos al pasado, lo que estamos haciendo es conocer a esos pueblos que fueron antes. O sea, nos estamos conociendo a nosotros mismos, a nuestra historia, ¿no? Entonces, imagínate que para mí eso, pues, siempre me ha encantado, me ha fascinado, y por eso la arqueología para mí siempre tiene actualidad, ¿no? Entonces, además, ese aspecto emocionante de cuando estás excavando y de repente empieza a aparecer, por decir, una máscara, ¿no?, antigua, y hay que hacerlo además con un cuidado tremendo, con un pincel así pequeño, ir limpiando poco a poco aquella máscara hasta lograr que salga. Y lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el significado de ese objeto? No es nada más, bueno, ya encontré un objeto muy bonito o muy feo, lo que sea, eso no importa, sino qué es la información que me está dando ese objeto, ¿no? Entonces, imagínate, pues para mí, encontrarme frente a frente con ese pasado, pues es formidable, ¿no? Si estoy viendo lo que hicieron hombres hace 500 años, 1000 años atrás o más, ¿no? Hay arqueólogos que se dedican a lo que llamamos la prehistoria, imagínate, presencias de hace 20.000 años, inclusive, ¿no? Cuando el hombre todavía era cazador, todavía no descubría la agricultura y demás. O sea, que todo eso para mí, pues, es fascinante, y para mí, pues, lo representa todo. ¿Alguna pregunta más? Hola, soy Daniela del Colegio María Inmaculada. Enhorabuena por el premio. ¿Y cuál fue el trabajo arqueológico más difícil que tuvo que hacer? ¿Y cómo se sabe dónde hay que empezar a excavar? Bueno, ¿cómo se sabe cuándo empezar a excavar? Bueno, mira, el arqueólogo tiene que plantear, antes de la excavación, tiene que plantear una serie de ideas de qué o de cuál es el lugar que va a excavar, por qué quiere excavarlo, ¿no? O sea que tienes primero que hacer tus planteamientos antes de empezar la excavación, ¿no? Entonces, previamente tienes que tener más o menos claro por qué quieres excavar tal sitio o tal lugar, ¿no? Entonces, para eso, además, tienes toda una serie de aparatos que te ayudan antes de la excavación
a conocer el lugar que vas a excavar. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la fotografía aérea, las fotos que toman aviones especializados, ¿verdad?, de la superficie de la Tierra, y podemos ver en un aparato, con esas fotos, podemos ver hasta los relieves y saber, por ejemplo, si la fotografía es infrarroja, el sistema, podemos ver inclusive si debajo de la superficie hay, por ejemplo, canales de riego antiguos, que si tú estás parado ahí no los ves. Entonces todo eso es previo a la excavación. Ya luego viene el proceso de excavación, que como decía, tiene que ser muy cuidadoso. No es llegar ahí con un pico y una pala, ¿verdad? No, tienes que ir poco a poco bajando en la tierra para poder llegar a lo que va saliendo, ¿no? Yo siempre he dicho que la arqueología es, imagínate un médico que está en el quirófano haciendo una operación. Es igual que el arqueólogo. Nada más que el médico, claro, está operando un cuerpo y va empezando a entrar con mucho cuidado, ¿verdad? Y el arqueólogo igual va bajando en la tierra con mucho cuidado. Y el médico llega finalmente al punto que está buscando en la operación, ¿no? Lo que sea, el apéndice o lo que sea, ¿verdad? Llega con cuidado, hay que extirpar aquel apéndice, en fin. El arqueólogo igual, está en la tierra y llega al objeto y tiene que tratarlo con mucho cuidado, ¿verdad?, para no causar un deterioro, igual que el médico, ¿no? Si el médico tiene una falla ahí, lo más seguro es que se muere el enfermo. El arqueólogo igual, si no tiene cuidado, entonces corre el peligro de que se le pueda escapar información, que puede ser información muy valiosa, ¿no? Entonces, pues, ya no sé si contesté tu pregunta, pero bueno, por lo menos ya expliqué un poco qué es todo este proceso también de la excavación, ¿no? Otra pregunta. Yo soy Julia del Patronato San José de Gijón y nuestra pregunta es ¿qué sintió al saber que su trabajo es tan reconocido mundialmente? Bueno, primero, imagínate que mi trabajo lo he visto reflejado aquí arriba, con toda la información que me fueron dando los diferentes alumnos y demás. Allí pude ver, pues, parte de mi labor como arqueólogo. Ahora, ser reconocido mundialmente, pues, te da mucho orgullo del bueno, porque no hay que ser orgulloso, pero sí cuando sientes orgullo por algo que has realizado, en fin, pues es muy emocionante. Bueno, cuando a mí me hablaron para decirme que yo había sido el ganador del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, primero la persona que me habló desde Oviedo, me habló a las 3 de la mañana de México, pues era la madrugada, yo estaba medio dormido, y que hablamos de Oviedo, es que usted ha sido designado con... ¿Cómo? Ya me desperté, pero ni de inmediato, ¿verdad? Que estaba yo ahí medio dormilado, pero todos esos reconocimientos, fíjate, me dio mucho orgullo y algo que he comentado a la prensa cuando me preguntan algo similar a lo que tú me planteas. Lo que yo digo es que todos estos premios, todos estos reconocimientos, no solo es a la persona, no es para Eduardo Matos Moctezuma, sino es para los maestros que me formaron, para las instituciones en las que yo estudié o en las que pude trabajar como arqueólogo, ¿no? Entonces, en el discurso que voy a dar el día 28, empiezo dando un reconocimiento, ¿no? Estos premios conllevan una gratitud, ¿no? Empiezo dando un agradecimiento precisamente a mis maestros, a las instituciones donde yo estudié,
al Instituto Nacional de Antropología, donde he trabajado, imagínate, llevo ya más de 63 años trabajando en el Instituto de Antropología, ¿no? Haciendo excavaciones, etc. Entonces, ese es un aspecto muy importante, la gratitud, ¿no? Y desde luego la gratitud a quienes, al jurado que me designó con este premio, ¿no? Que es uno de los premios a nivel internacional más importantes. Entonces imagínate que si no he de estar emocionado, ¿verdad?, de recibirlo, por lo que el premio implica, por su trascendencia y sobre todo por recibirlo en Asturias. Perfecto. La última pregunta. Naira Castillo, del Colegio del Instituto Alfonso II. ¿Usted cree que la cultura inca y la méxica y la azteca están relacionadas de alguna forma? Sí, bueno, claro que la cultura es algo importantísimo. Y claro que educa, claro que tiene una enorme importancia, ¿no? Y esa importancia la vemos manifestada de diferentes maneras, ¿no? Y se ve, piensa nada más en tu país, en España, ¿no? La historia de España, pues, es parte de la cultura de España, ¿no? Pero, además, todos los hechos, todos los acontecimientos que a lo largo de una historia milenaria como es la española, ¿verdad? Todo eso que ha acontecido, los materiales que han quedado como parte de eso, la arquitectura, la pintura, ¿no?, la literatura, la danza, todo eso es parte de la cultura antigua y de la cultura actual. Entonces, yo siempre he considerado que la cultura es la parte esencial de un país, es su alma, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la cultura se han manifestado los principales valores de una sociedad, ¿no? Entonces, si nos remontamos al pasado de España, pues vamos a ver ahí toda una historia, toda una arquitectura, toda libros, etc. Pero si nos remontamos al presente, igual, los grandes pintores que ha dado España, los grandes literatos actualmente, ya no hablo de un Góngora, de un Quevedo, ¿verdad?, que son una maravilla, sino actualmente, ¿no? El premio hoy, de los 8 premios que otorga el Princesa de Asturias, uno se le está dando a Juan Mayorga, que es un gran dramaturgo, un gran escritor, ¿no? Entonces, como ves, la cultura es muy, muy importante, muy relevante para todos los países del mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es, hay que cuidarlo, hay que conocerlo, ¿no? Y también difundirlo, ¿no? Y el Premio Princesa de Asturias es una forma de difundir el aprecio que España tiene por la cultura, por la ciencia, por el arte, porque los 8 premios que dan van en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, con eso creo que te respondí, no lo sé. Pues Eduardo, se nos acaba desgraciadamente el tiempo, queda en el aire esta maravillosa reflexión acerca de la importancia de conocer la cultura y de conocer sobre todo, bueno, pues nuestro pasado, al fin y al cabo somos fruto de nuestro pasado. Queremos agradecerte muchísimo la presencia, la oportunidad, espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a los profesores que apoyasteis participar a vuestros alumnos en este proyecto, obviamente a todos los alumnos que esperamos que se hayan acercado un poco más a esas culturas precolombinas siempre tan interesantes.
Simplemente, bueno, agradeceros a todos. Podríamos estar aquí meses escuchándole y le damos un fuerte aplauso. Nos vamos. Todos esperar un segundín porque vamos a hacer una foto con el premiado, ¿vale? Así que mis compañeras os van indicando las salidas, pero hasta que no os dirijan a vosotros, esperar en vuestros sitios, ¿vale? Esperar un segundín. Un poco de paciencia para tener una foto de recuerdo, ¿vale? Bueno, pues ha sido muy interesante. Hemos esperado un ratito más. El micrófono mío de solapa. Muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí y espero que os haya gustado. Me imagino que en breve va a salir para hacerse la fotografía. Nosotros ya pues vamos a ir cerrando la transmisión y nuevamente pues daros las gracias. Lo subiremos, lo dejaremos en Twitch y lo subiremos también al canal de YouTube. Pues a todos vosotros, muchísimas gracias y nada, me quedo por aquí ya pues recogiendo.